visto las estrellas brillar en una noche clara? Cada una tiene un brillo especial, porque su luz es diferente. Así son los santos. Cada uno tiene un brillo especial, porque el camino de santidad que recorrió fue único e irrepetible, de acuerdo a su historia, su cultura, su trabajo, su personalidad. Bienvenidos a Villespem, la casa donde vivió la sierva de Dios Sor Antonieta Böhm durante los últimos 29 años de su vida. ¿Qué es lo característico de la santidad de Sor Antonieta Böhm, llamada por quienes la conocieron Madre Antonieta? Te invito a conocer un poco quién fue Madre Antonieta. Y quiero comenzar por presentártela del modo que la conocieron muchas de las personas que se relacionaron con ella, compartiendo el testimonio de una gracia recibida. Y es la señora Rosario Gutiérrez quien nos presentará a Madre Antonieta. Mi nombre es Rosario Gutiérrez. Soy madre de 3 hijos, Jaime Gabriel, María Fernanda y Mariana, la más pequeña. Cuando mi hija Mariana era bebé, no lloraba, no daba lata, no pasaba nada con ella y todo el mundo pensaba, qué bonita bebé que no llora. Pasaban los meses y Mariana no hablaba, solo hacía ruidos extraños, como cuando quería algo. Lo señalaba con el dedito y nosotros corríamos a dárselo. Como era mi hija la más pequeña y la última bebé de la familia Cendejas Gutiérrez, pensábamos que no hablaba porque ella estaba muy consentida. A la edad de 2 años y medio, no decía ninguna palabra, ni mamá, ni papá, por lo que decidimos inscribirla maternal, para que al contacto con otros niños ella hablara. El primer día de escuela, cuando al final de la jornada fui a recoger a la niña, la profesora me dijo que necesitaba hablar conmigo, pues tenía algo muy importante que decirme. Yo le dije que con mucho gusto, que qué pasaba. Ella me dijo, señora, su hija Mariana es sorda. Yo me molesté muchísimo y le dije que cómo se atrevía a decirme que mi hija era sorda, que en qué pruebas tenía ella para decirme esto. La profesora me dijo que si yo estaba de acuerdo, iba a hacerle una prueba muy sencilla a la niña. La puso de espaldas y le habló varias veces, y la niña no volteó. Después, la profesora se puso frente a ella, agachándose de modo que quedó cara a cara con ella. La llamó y la niña le hizo caso. Inmediatamente se lo comuniqué a mi esposo y llevamos a la niña al Hospital de la Raza, donde le hicieron varias pruebas y efectivamente nos dijeron que la niña no oía. No conformes con este diagnóstico, visitamos a otro médico en el hospital de Pemex, obteniendo la misma respuesta. Finalmente, fuimos al Instituto de la Comunicación Humana, donde después de realizarle emisiones otoacústicas y muchas pruebas, los médicos determinaron que la niña padecía sordera bilateral profunda y por lo tanto jamás iba a escuchar ni a hablar. Nos sugirieron que lleváramos a la niña a una escuela especial para que aprendiera a comunicarse con señas. Mientras tanto, mis otros 2 hijos continuaban en el Colegio Civilización de la Ciudad de México, atendido por religiosas salesianas. Una religiosa llamada Sor Esther Martínez, al verme tan desconsolada y desesperada por la situación de mi hija, me dijo, ¿por qué no llevas a la niña con Madre Antonieta? Yo pregunté, ¿quién era Madre Antonieta? Y ella me dijo que era una religiosa que con su oración alcanzaba muchas gracias por intercesión de la Santísima Virgen Auxiliadora. Inmediatamente le pedí, me consiguiera una cita con ella. Llegó el día de la cita. Yo tenía tanta confianza de que ese día sucedería algo grande. Fuimos mi esposo, mis 3 hijos y yo. En cuanto llegamos a Villespem, en Coacalco, nos pasaron a un recibidor. Cuando Madre Antonieta entró al lugar donde estábamos, me hinqué. Le tomé el hábito y le dije, Madre, intercede por mi niña, tú puedes. Ella me tomó la barbilla, la levantó y me preguntó, hija, ¿tienes fe? Y yo le dije, sí, Madre, sí tengo fe. Ella me volvió a preguntar, hija mía, ¿tienes fe? Y yo le dije, sí, Madre, sí, tengo fe. Ella me dijo, pues ten fe, hija, y verás lo que son los milagros. Ella llamó a Mariana a señas. Mariana se le acercó. Ella tomó la estatuita de María Auxiliadora y comenzó a darle la bendición diciendo, Virgen potente, oh María, haz ver el poder del Ave María. Y oraba y oraba. Le pasó la estatuita por los oídos, por su cabecita, como conectándole algo. Yo no sabía qué hacía, pero sabía que ella estaba haciendo algo. Cuando terminó de orar, le dijo, Mariana,
La niña cayó tapándose los oídos y haciendo ruidos. Le volvió a decir, Mariana. La niña volteó y Madre Antonieta le dijo, di mamá. La niña me dijo por primera vez, mamá. Todos caímos hincados alabando a Dios y a la Santísima Virgen y agradeciéndole a Madre Antonieta su oración. Narro esta experiencia sin ningún otro interés que dar testimonio de que, como dice la palabra del Señor, para la fe no hay imposibles. Estamos en la capilla de Villespén. Seguramente te conmovió o te impactó este testimonio. Entonces surgirá en ti el deseo de conocerla. ¿Quién era? ¿Qué hizo? ¿Dónde vivió? Madre Antonieta fue una religiosa hija de María Auxiliadora, también conocidas como salesianas. Nació en Alemania. Mejor te presento una sencilla biografía de su vida. Sor Antonieta Böhm, religiosa de la Congregación de las Hijas de María Auxiliadora, salesiana. Nació el 22 de septiembre de 1907 en Bottrop, Westfalia, Alemania. Ella y su hermana Elisabetta, también hija de María Auxiliadora, fueron las más pequeñas de la familia, la cual estaba integrada por 10 hijos. Creció en un ambiente familiar profundamente cristiano. Sor Antonieta aprendió la caridad desde muy pequeña, pues en casa se daba de comer, en el tiempo de guerra, incluso a los soldados enemigos. Perteneció a la primera generación de hijas de María Auxiliadora alemanas. Inició su camino de formación religiosa en 1926, en Alemania. El 5 de agosto de 1928 hace su primera profesión y en 1934 su profesión perpetua en Casanova, Italia. Desde muy joven sintió el llamado a la vida misionera y así, el 1 de septiembre de 1934, parte del puerto de Génova, Italia, para comenzar así su peregrinación de amor por diversas tierras americanas. De 1934 a 1965 en Argentina. De 1965 a 1969 en Bolivia y Perú. De 1969 al 2008 en México. Cuando llega a México, presta el servicio de superiora provincial de 1969 al 1978. En 1973 recibe de manos de Sor Ercilia Cruñola, anterior superiora, una estatua de María Auxiliadora con la misión de hacerla trabajar. Aunque al inicio no le agradaba mucho esta elección, poco a poco, con sencillez y con fe, desarrolló aquel don hasta hacerse instrumento de la Virgen, consolando, fortificando, indicando nuevos caminos de salvación a través de sus palabras y de la bendición que impartía con la estatua de María Auxiliadora. En los últimos años de su vida, viviendo en la casa de Villespén, Coacalco, Estado de México, realizó su apostolado como guía espiritual, en forma personal, a través del teléfono y del correo. Recibía más o menos 70 cartas al mes de todas partes del mundo. Recibía una media de 170 llamadas telefónicas al mes de todos los continentes. Y si las personas se encontraban lejos, bastaba trazar un signo de bendición en el aire. Con la bendición de la Virgen obtenía muchas gracias espirituales, pero también físicas para cuantos recurrían a ella. En 1985 inició una obra de carácter social que llamaba la Obra Sabatina. Todos los sábados llegaban más o menos 150 familias
que después de haber recibido una bella catequesis y la bendición de la Virgen, se iban felices con la bolsa llena. Fue siempre sembradora de paz, de alegría y de profundo amor a Jesús y a María en todos los caminos por los cuales fue conducida por la obediencia. Muere el 27 de abril del 2008 en Coacalco, México. Hay tanto que decir sobre Madre Antonieta Böhm, tantas anécdotas que ella misma narró, tantos testimonios de las personas que la conocieron. Te invito a conocer un poco más de su vida como misionera. ¿Cómo nació tu vocación misionera? Nació conmigo. Mi familia era muy cristiana y devota de la Virgen. Para mí fue significativo cuando durante la experiencia de la guerra curé a los soldados y a los heridos. Levante la mano quien quiere ser misionera. Esta es la pregunta que hizo una Sor la primera vez que estuve en el oratorio. No conocía a las Sores, no sabía nada, pero inmediatamente levanté la mano. La pregunta no era una broma. La directora me llamó y mostrándome el crucifijo me dijo que tenía que seguirlo por ese camino. En el oratorio había visto que las niñas y las Sores que estaban con ellas eran muy felices y esa felicidad me atraía. Yo también quería ser como ella. Primer viaje a Italia. Allí hice el aspirantado y el noviciado. Hice mi primera profesión. El 5 de agosto de 1934 hice la profesión perpetua y me llegó la noticia: irás como misionera a la Patagonia. El 1 de septiembre partimos desde Roma. Éramos 26 Sores hacia la tierra de los sueños de Don Bosco. El 24 de septiembre, mi primer destino, Bahía Blanca. La misión no era para nada como la imaginaba. No era una tierra exótica entre los indígenas. Era misión, porque era allí donde el Señor me pedía mi sí. No fue fácil al principio. Tenía que aprender un nuevo idioma y una cultura. Y después de todo, yo era una alemana en Argentina. En 1938, un nuevo cambio, pero aquí la historia se vuelve interesante. Estaba destinada a una clínica, pero el sobre con la carta de obediencia se invirtió con el de otra hermana y terminé en General Roca. Al verme, las hermanas de la comunidad pensaban que estaba allí solo de paso. Era joven, inexperta y me sentía inadecuada para este cargo. Pero la mayor riqueza es que las hermanas me enseñaron a ser directora y en el tiempo que pasé con ellas me quisieron mucho. 1941, Junín de los Andes. La tierra de Laura Vicuña estaba en una comunidad de 6 hermanas y 60 alumnas, todas pertenecientes a la población indígena andina. No lo niego, las condiciones de vida eran tan extremas que cuando entré por primera vez en la que iba a ser mi casa, perdí la voz. Pero esto no me detuvo. En la oración encontré la fuerza. 1955. Carmen de Patagonés. Me trasladaron como directora, en años nada pacíficos para la iglesia. En efecto, conocí un salesiano que fue encarcelado y puse todas mis energías para ir a verlo, hasta el punto que yo misma terminé en la lista de los buscados. En 1957, regreso a Bahía Blanca, esta vez como directora en una gran clínica. Trabajaba las 24 horas con los enfermos, ofreciéndoles asistencia física y espiritual. En 1959, comienzan mis obediencias como inspectora, primero en Argentina,
en Perú y Bolivia, y luego en México. Terminado mi mandato, me preguntaron a qué país prefería ir, a Argentina o volver a Alemania. Elegí quedarme en México, a la sombra de la Virgen de Guadalupe. Cada cambio de casa le ha pedido a Sor Antonieta ensanchar su corazón. Ha sido ella misma misión, porque con su presencia, con su bondad, con su entrega, ha llevado a Cristo a muchas personas. ...74 años de vida misionera, lejos de su familia, de su cultura, de su patria. En vida ella compartió muchas veces algo de sus aventuras misioneras. ¿Qué les parece si escuchamos algo de su viaje de Italia a Argentina? En esta ocasión compartiremos algo del largo viaje que hizo de Italia a América del 1 al 24 de septiembre de 1934. La madre posteriormente platicará. Imagínese, ahora en 10 horas se hace el recorrido que nosotras hacíamos todo el mes. Ella misma narra. Nos embarcamos en el puerto de Nápoles, en el navío Neptunia con 2,000 pasajeros a bordo. Madre Luisa Pireta venía al frente del grupo. Éramos 33 misioneras con destino a América del Sur. Había de todo en el barco, música y personas de diferentes razas. En el comedor se encontraban diferentes personalidades. En aquel tiempo, yo era muy joven, apenas había emitido mis votos perpetuos y con sorpresa miraba todo cuanto me rodeaba. Entonces, Madre Luisa me decía: baje esos ojos. Madre Luisa nos instaló en 3 cabinas y nos organizó el tiempo. Yo tocaba la misa en la capilla del barco, los días que el oleaje del mar lo permitía. Tocaba el Sanctus, el Kyrie, toda la misa. Teníamos catequesis diariamente en los 3 niveles del barco, y la dábamos a toda clase de personas, niños, jóvenes y adultos. Nosotras viajábamos en la 2ª clase, pero en la 3ª había mucha gente pobre. Solíamos hacer en la tarde una fiestecita a la Santísima Virgen, a la que asistían los pasajeros del barco. Cada una preparaba un canto o una poesía o un numerito a la Virgen. Un matrimonio nos observaba mucho, aunque casi no nos hablaba, pero a cierta distancia observaba. Tiempo después, supimos que esa familia fue a Casa Generalicia y dio un donativo para las misiones, porque se había edificado de vernos subir y bajar en el barco dando catequesis. El día pasaba entre misa, catequesis, rosario, lectura y a veces un momento de descanso. Entonces yo me iba a la cubierta y veía un hermoso espectáculo de grandes peces que subían y bajaban. Relativamente cerca del buque se veían unos enormes peces, tal vez ballenas, que causaban gracia porque se veía todo. La boca, la cabeza y luego otra vez para abajo, para arriba, para abajo, veía cómo se deslizaban en el agua. Entonces yo pensaba, están desprendidos de todo, de todo. Ahora yo también voy a estar libre de todo y a abandonarme en los brazos de Dios. Era muy bonito ver el atardecer cuando el sol
con un color rojizo desaparecía lentamente. También en la mañana era hermosísimo ver cuando el sol nace. Entonces pensaba que el Señor era mi sol, en el cual tenía fija la mirada. Hay que probarlo, es muy hermoso, sobre todo cuando se está en medio del mar, que es muy profundo. Pero cuando hay tormenta, ¡ay, Dios mío!, las olas se levantan. Al llegar a tierra, Madre Luisa fue repartiendo a las misioneras en las diferentes naciones, unas en Brasil, otras en la República de Uruguay, en la de Chile, algunas en Buenos Aires y otras se quedaron en la Patagonia o Tierra del Fuego, como yo. Madre Antonieta, intercede para que surjan muchas vocaciones misioneras que, como tú, tengan la pasión de anunciar a Cristo hasta los confines del mundo. Y ustedes dirán, ¿pero por qué está en proceso de canonización? Para responder a esa pregunta, es mejor que les presente a Sor María Guadalupe Chávez, hija de María Auxiliadora, vicepostuladora de la causa de canonización de Madre Antonieta Bem. Sor Lupita, bienvenida. Gracias, Maribel. Bienvenida a la que fue la habitación de Madre Antonieta durante los últimos 29 años de su vida y el lugar donde murió. Este lugar donde se respira paz y la presencia de Dios es un lugar de oración donde las personas vienen para pedir su intercesión. Sor Lupita, dinos por favor, ¿cuáles son los motivos por los cuales Madre Antonieta está en proceso de canonización? Cuando la Iglesia propone un nuevo santo, es con la finalidad de ofrecer a los cristianos un nuevo modelo de santidad. Por esto, el primer requisito es que esta persona haya vivido todas las virtudes cristianas en grado heroico. ¿Todas las virtudes cristianas? Así es. ¿Cuáles son las virtudes cristianas? Las virtudes cristianas son las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Las 4 virtudes cardinales: justicia, fortaleza, prudencia, templanza. Por ser religiosa, se debe demostrar que vivió también en grado heroico los 3 consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia. Y por último, una virtud que es muy importante, la humildad. ¿Y todas esas virtudes las vivió Madre Antonieta? Así es. ¿Qué te parece si vemos un video que habla sobre sus virtudes? Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos eligió desde antes de la creación del mundo para ser santos. El sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros es que seamos santos. Podríamos decir que la vocación a la vida cristiana es ya un llamado a la santidad. Aunque todos estamos llamados a ser santos, no todos lo logramos del mismo modo. Nos dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium. Cada uno ha de santificarse en el estilo de vida al cual ha sido llamado, siguiendo a Jesús el Señor, modelo de toda santidad. Por eso, hay santos sacerdotes, religiosas, esposos, médicos, jóvenes, adolescentes y niños. Todos los santos han imitado a Jesús en el amor, pero cada uno en un estilo diverso. San Juan Bosco, el santo de los jóvenes y fundador de los salesianos y de las hijas de María Auxiliadora, decía: la santidad consiste en estar siempre alegres. Santo Domingo Sabio, alumno de Don Bosco, dirá: es fácil ser santo, solo basta querer, cumpliendo siempre alegres con nuestro deber. Sor Antonieta Bem, hija de María Auxiliadora, salesiana, fiel al carisma de Don Bosco, tuvo el horizonte de la santidad como una vocación posible y alcanzable, viviendo las virtudes cristianas de una manera sencilla, en lo ordinario de cada día. De este modo responde con alegría al llamado del Señor, convirtiéndose en un signo concreto del amor misericordioso de Dios, de modo especial para los necesitados. Mujer de una fe inquebrantable, a través de la cual obtuvo gracias materiales y espirituales para quienes recurrían a ella en sus sufrimientos.
contemplativa en la acción. Supo conjugar una vida de profunda oración con la entrega incondicional en el servicio a los más pobres, hasta los últimos momentos de su vida. Estando ya anciana, se levantaba muy temprano a hacer oración por todos los que le confiaban sus necesidades, pues quería estar disponible durante el día para escuchar a las personas que iban a buscarla. Irradiaba la paz propia de quien vive una profunda intimidad con Dios y lo deja actuar en la propia vida. Alma totalmente centrada en la Eucaristía, pasaba horas de oración ante el sagrario. Su esperanza se reflejaba en el optimismo y la alegría que la caracterizaban, aún en situaciones difíciles. Siempre risueña y tranquila, con la certeza de quien se sabe en las manos del Padre. Sus frases reflejaban la esperanza que la invadía. Ánimo, está tranquila y serena. El Señor y la Virgen están contigo. La Virgen está a tu lado y te ayudará. Ánimo, con mucha fe y confianza. No dudes. La Virgen es poderosa y como buena abogada, resuelve las causas difíciles. Se distinguió por una caridad exquisita, sobre todo hacia los enfermos y los que sufren. Fue signo del amor misericordioso de Dios, gracias a su trato amable y delicado con todos, sin distinción de personas o rangos. Con la misma benevolencia atendía a ricos y pobres, obispos, sacerdotes, religiosos, profesionistas, obreros, jóvenes y ancianos. Actuaba siempre con gran rectitud de intención, justa en lo que debía decir o hacer, sin menoscabo de la bondad. La fortaleza interior que tenía ante las enfermedades y las dificultades propias, sabía comunicarla a las personas que recurrían a ella para reconfortarlas en sus penas y sufrimientos. Amaba a la pobreza y a los pobres. Era muy austera con su propia persona. No pedía nada para sí, pero daba todo para los necesitados. Se preocupaba de conseguir el pan para quien no lo tenía, pero sobre todo buscaba de llevar a todos a Dios. No había persona que recurriera a ella y que no se viera beneficiada de algún modo de su apoyo espiritual inmaterial. Inició una obra social a favor de los necesitados materialmente, que sostenía con donativos que le hacían las personas que obtenían una gracia por su intercesión. Decía a la hermana que le ayudaba en la gestión de su obra social para los pobres: no compre el frijol viejo ni el arroz quebrado por barato, porque el frijol viejo tarda en cocerse y gastarán más gas, y el arroz quebrado se bate. A los pobres hay que darles lo mejor. La señora Rosario Gutiérrez testimonia: yo quería agradecerle con un regalo, pero ella me dijo: para mí no, dáselo a los pobres. Misionera incansable, ni la ancianidad ni la enfermedad pudieron detenerla en su apostolado de guía espiritual, siempre disponible para escuchar y consolar hasta los últimos días de su vida. Estando ya enferma, las hermanas que la cuidaban decían a las personas que iban a verla que no podía atenderlos. Ella intuía y decía: la gente me espera, llévenme al recibidor. Nunca se vanagloriaba de las gracias que alcanzaba. Con humildad decía: la Virgen lo hizo, ella lo hace todo. Vivía el momento presente con sencillez. Nunca ostentó reconocimiento o pretendió privilegios, no obstante haber sido superiora por muchos años. Fiel a sus compromisos como religiosa, vivía la obediencia con espíritu de fe. Deferente con las superioras, no obstante a veces fueran jóvenes o sin experiencia. Acataba sus indicaciones al pie de la letra diciendo: la hermana directora lo dijo. Amaba la vida comunitaria y era fiel a todos los actos comunitarios, no obstante el trabajo o la salud precaria. Poseía una prudencia extraordinaria. Las personas podían confiarle sus penas y problemas como si fuera un sacerdote, con la seguridad de que ella no diría nada de lo que se le contaba. Su mortificación era admirable. Ni aun estando enferma pedía un alimento especial cuando pasaban algo que ella no podía comer. Cuando las fuerzas le vinieron a menos y necesitaba ayuda para levantarse, se esforzaba lo más que podía para no molestar a las hermanas. Difundió incansablemente con sus palabras y acciones el amor y devoción a María Auxiliadora y la confianza en su intercesión poderosa. Siempre y a toda hora se le veía con su rosario en la mano, rezando Aves Marías por las necesidades del mundo. Invitaba a todas las personas que le confiaban sus necesidades a unirse a su oración mariana todos los días de 8 a 9 de la noche, desde el lugar donde se encontraran. Muere el 27 de abril del 2008 en Villa Espem, Coacalco, Estado de México, con fama de haber llevado una vida de virtud heroica. Como ella, también tú puedes realizar el sueño que Dios tiene para ti.
También tú estás llamado a ser santo. Entonces, ¿todos los santos han vivido las virtudes cristianas? Así es, pero cada santo se caracteriza por una virtud en especial. ¿Y cuál es la virtud que caracterizó a Madre Antonieta? Las personas que la conocimos coincidimos en subrayar su fe y su caridad. ¿Y de qué modo las vivió? Su fe por la grande confianza que tuvo en la intercesión poderosa de María Auxiliadora, al grado de alcanzar gracias materiales y espirituales para las personas que la visitaban o que le escribían. Creo que su principal característica fue su espiritualidad mariana. ¿Qué significa eso de espiritualidad mariana? El siguiente video nos lo explicará. Espiritualidad mariana de Madre Antonieta Baum. El Papa San Pablo VI, en la exhortación apostólica El culto mariano, indica 4 rasgos que debe tener todo auténtico culto mariano, y por tanto, toda espiritualidad mariana. Estos rasgos son el conocimiento, el amor, la imitación y la difusión. Madre Antonieta conoció a María desde que era una niña. En sus memorias misioneras, narra: Toda mi vida ha sido muy fuerte la presencia de María Santísima. He tenido la dicha de haber nacido en un hogar cristiano y al mismo tiempo hogar mariano. Uno de los primeros recuerdos que tengo de pequeña es que a las 7 de la noche nos reuníamos todos alrededor del fogón para cantar a la Santísima Virgen himnos en latín. Sabemos que entre más conocemos a una persona, más la amamos. Por eso, podemos afirmar que Sor Antonieta conoció a María profundamente y la amó con un amor entrañable. San Pablo VI afirma: un auténtico culto mariano conduce a imitar a María en aquellas actitudes y valores evangélicos que vivió tan excelsamente. Sor Antonieta no solo amó a la Virgen, sino que trató de imitarla. A partir de algunos textos bíblicos, subrayaremos algunas actitudes en las que Sor Antonieta imitó a la Santísima Virgen. En el relato de la Anunciación, podemos descubrir a María como modelo de creyente, que acepta y busca la voluntad de Dios en su vida. Si pensamos en el itinerario misionero que realizó Sor Antonieta, podemos afirmar que ella también buscó y aceptó la voluntad de Dios en todo momento. Ir de un país a otro, Argentina, Perú, Bolivia y México, con la responsabilidad de llevar adelante una provincia a la cual ni siquiera conocía. Cuando termina su periodo de animadora provincial en México, la superiora general le pregunta a dónde quiere ir. Tal vez regresar a Argentina, a Perú o a su patria. A lo cual ella responde: nunca he elegido a dónde ir. Siempre he obedecido, pero si ahora me dan la oportunidad de elegir, me quedo con la morenita, haciendo referencia a la Virgen de Guadalupe. La obediencia de Sor Antonieta no fue ingenua o deslindándose de responsabilidad, sino que la vivió siempre con grande espíritu de fe, segura que obedeciendo cumplía la voluntad de Dios. En la narración de la visitación y de las bodas de Caná, podemos contemplar la atención de la Santísima Virgen a las necesidades de los otros y su capacidad de servicio. Sor Antonieta Baum, al ejemplo de María, tuvo siempre una grande caridad, concretizada en las obras de misericordia, sea corporales como espirituales. Dio de comer al hambriento, de beber al sediento, y vistió al desnudo en su obra sabatina. Pero no solo eso, sino que realizó un apostolado de dirección espiritual, consolando al triste, dando consejo al que lo necesitaba, corrigiendo al que se equivocaba, orando por los demás y enseñando a creer al que no tenía fe. Acercó a mucha gente a los sacramentos y les ayudaba a encontrar la paz. Quienes convivieron de cerca con Madre Antonieta afirman que no hubo persona que se acercara a ella
y que se fuera sin recibir una ayuda de su parte, ya fuera económica o espiritual. Era de admirar y muy edificante su creatividad en el espíritu caritativo. Siendo ya una hermana mayor, no se detenía en su labor apostólica, pese a su edad avanzada y su precaria salud. Se le podía aplicar la frase de San Pablo: me hice todo para todos a fin de ganarlos a todos. Al hablar de la imitación que Madre Antonieta hizo de la Santísima Virgen, no podemos dejar de subrayar su disposición a escuchar, meditar y comunicar la palabra de Dios, como lo hizo María, la cual guardaba todas esas cosas meditándolas en su corazón. Madre Antonieta fue la misionera incansable de la palabra del Señor, pero también de la devoción mariana. Siempre hablaba de ella, a todos y en todo momento. Hablar de María era un gusto, una necesidad, una misión. Tenía una grande confianza en la intercesión poderosa de María Santísima. Sabía amarla, invocarla, hacerla amar. Y cuando recibía gracias especiales por intercesión de María Santísima, como curaciones, conversiones, solución de problemas, Madre Antonieta, como Don Bosco decía, ella lo ha hecho todo. Es la Santísima Virgen quien actúa. Con la humildad característica de María, la sierva del Señor nunca se atribuyó algún mérito en las gracias obtenidas. Madre Antonieta vivió una auténtica devoción mariana, no solo porque trabajó incansablemente con sus palabras y acciones para difundir la confianza en la intercesión poderosa de María Auxiliadora, sino sobre todo porque se descubrió hija amada de la Virgen y correspondió con un amor filial, empeñada en cultivar las actitudes y las virtudes de su madre. En sus escritos ella afirma: los hijos se parecen a su madre. Por esto, María fue siempre modelo e ideal de su vida consagrada. ¡Qué interesante! Me pregunto, ¿cómo fue que Madre Antonieta llegó a tener esa relación tan profunda con la Santísima Virgen? Unas jóvenes como tú, pero italianas, se hicieron la misma pregunta e hicieron el siguiente video. Es una explicación de las jóvenes para los jóvenes. ¿Está en italiano? Lo hemos traducido para que lo puedas comprender mejor, pero los textos permanecen en italiano. Sor Antonieta ha cultivado desde la infancia una relación filial con María. Decía de María: es una mamá, una guía, la consulto. Mientras subo y bajo las escaleras, tengo una jaculatoria para ella. Somos dos amigas inseparables. Me gusta ir primero a la capilla para rezar el rosario y contemplo los misterios y no pienso en otra cosa. Madre Antonieta se descubrió como una hija amada de la Virgen. Todos los hijos se parecen a su madre, y Madre Antonieta se parecía a María. Su relación con María tiene un cambio cuando en 1973 recibe de Madre Ercilia Cruñola una estatuita de María Auxiliadora, con la cual daba bendiciones y recibía gracias y milagros. Sor Antonieta no estaba muy convencida de recibirla y no sabía cómo tratarla. Madre Ercilia le dijo: hazla trabajar. La estatuita que bendice se convierte en una misión para Sor Antonieta y crece su relación de confianza, amistad, abandono a María iniciada en la infancia. Muchas personas la buscaban también de diferentes partes del mundo para recibir su bendición, por teléfono, fax, cartas o correos electrónicos a cada hora del día y de la noche.
Son muchos los testimonios de gracias y milagros recibidos. ¿En qué modo Sor Antonieta ha imitado a María? En la disponibilidad de escuchar, en el meditar y testimoniar la palabra, en el incansable servicio. Yo también quisiera tener una relación así de cercana con la Virgen, una grande confianza en ella. Pero hablábamos de las virtudes que la caracterizan, su fe y su caridad. Ya vimos algo de su gran caridad en los videos pasados, pero ¿habría algo más que decir, Sor? Si gustas, las jóvenes italianas te pueden compartir su reflexión sobre su gran capacidad de tejer relaciones con los demás. Una vida vivida en plenitud es como una red de rostros, historias, personas que se construye poco a poco. Desde pequeña, Antonieta ha respirado en su familia un clima de servicio y apertura hacia los demás, sobre todo hacia los más pobres. A los 5 años ya la vemos acompañar al sacerdote a visitar a los enfermos. Llevaba consigo una vela que ponía en las manos del enfermo. Su mamá le decía: nuestra vida debe ser toda luz, para el Señor y para todas las personas que encontramos. Y esta luz nunca se ha apagado en ella. Como hija de María Auxiliadora sabe ser hija, hermana, madre. Es atenta y abierta a todas las personas que encuentra, hermanas, salesianos, jóvenes parroquianos, familias y laicos. Inmediatamente sintieron que era toda presente, con la mente, con el corazón, con sus fuerzas físicas y espirituales. La vida de Madre Antonieta se entrelaza con la de muchos santos. Es significativo el vínculo que tiene con la historia de Laura Vicuña, que descubre en su tierra natal. Da una importante contribución al inicio de su causa de beatificación y estará presente en el Colle Don Bosco muchos años más tarde, cuando Laura será declarada beata por el Papa Juan Pablo II. También compartió de cerca con San Artemio de Sati, trabajando con él en el hospital de Viedma. A lo largo de su vida, todas estas relaciones encuentran espacio en su corazón. La distancia tampoco le impide ser cercana. Lo demuestran las 70 cartas y las 170 llamadas que recibía al mes en los últimos años. Su programa de vida: serenar, alentar, superar obstáculos, mantener la comunión. Entonces, Madre Antonieta se caracteriza por su fe y su caridad. ¿Hay alguna otra virtud que sobresalga en Madre Antonieta? Pues las jóvenes italianas quedaron impactadas también por su pobreza. ¿Su pobreza? Así es. ¿Quieres ver el video? Cuando estoy delante de chicas rebeldes, me siento salesiana. Cuando estoy delante de personas que piden ayuda, me siento salesiana. Cuando estoy ante situaciones precarias, me siento salesiana.
Madre Antonieta Bohm es una hija de María Auxiliadora y ha sido una mujer pobre como ella. Pobre con un estilo esencial, una pobreza vivida en la propia piel. Desde que Antonieta era pequeña hasta la misión en Argentina, donde una manzana fue dividida en 14 partes, y la casa en la que vivía con las hermanas parecía un montón de escombros. Pobreza vivida con un estilo de vida sobrio. No tenía cosas superfluas y no pedía ninguna atención particular. Era así, sencilla y auténtica. Pobre con el corazón fijo en Dios. Una pobreza vivida en muchas ocasiones con confianza en la presencia de Dios y capacidad de soportar, poniendo siempre a los demás en primer lugar. En un encuentro dijo: el trabajo sin descanso, con el corazón fijo en Dios, es una de las formas de abnegación más moderna, más actualizada, más salesiana. Pobre, atenta a los más pobres. Una pobreza vivida en medio de los más necesitados, hasta el extremo, hasta el punto de que Madre Antonieta a los 80 años da vida a una obra social que ayuda a 300 familias, la obra sabatina. Su amor por Dios era grande, así como su deseo de que otros lo amaran. No dejaba que la gente se marchase solo con algo material, distribuyendo alimento a los pobres, sino que también les daba a Dios, con una atención particular a los jóvenes, sobre todo a aquellos amados por Don Bosco, los más abandonados. Cada vez que la divina providencia nos pone en una realidad pobre, deberíamos exclamar: ahora sí que me siento salesiana. Ya descubrí quiénes son esas jóvenes que hicieron los videos en italiano. Ah, sí, ¿quiénes son? Las novicias. Así es, son las novicias del noviciado Sor Teresa Balsé de Roma que han estudiado la figura de Madre Antonieta y nos regalaron estos hermosos videos. Maribel, se nos acaba el tiempo, nos quedan solo unos minutos. ¿Qué te gustaría compartirle a las personas que nos acompañan, por último, sobre Madre Antonieta? Pues quisiera compartirles el video de la bendición que daba Madre Antonieta. Quienes no la conocimos, podemos a través de ese video experimentar su presencia, su ternura, la paz que comunicaba. Me parece muy bien, pues concluyamos nuestra presentación con la bendición que Madre Antonieta daba con la estatua de la Virgen. Oh María, Madre mía, haz ver el poder del Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Santísima, bendícelas, protégelas, líbrelas de todo peligro del alma y del cuerpo. Madre mía, por tu inmaculada concepción, por la sangre preciosísima que Cristo derramó en el camino del Calvario, por aquella llaga dolorosa que sufrió en la espalda llevando la cruz, con fe, con confianza, les conceda a todos los oyentes tu maternal bendición, tu maternal protección. Te lo pedimos con fe, con confianza. Madre mía, escúchalas. Madre mía, protégelas. María Auxiliadora, Virgen potente, interceda
por todas las necesidades que cada uno tiene. Madre mía, auxiliadora nuestra, guíelas, ilumínelas y que la paz, la alegría esté siempre con cada uno de ellos. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. ¡Qué hermoso! Gracias, Sor Lupita. Y gracias a las personas que nos han acompañado. Los invitamos a visitar el Facebook de Madre Antonieta. Búscalo como Madre Antonieta BAM para que puedas conocer más de ella. Muchas gracias a todos y siempre fe y confianza en la intercesión de María Auxiliadora.